Imaginen intentar encontrar un gato negro en una habitación completamente a oscuras, mientras el techo se derrumba lentamente. Así es exactamente como los ingenieros describen el intento de asegurar los sistemas ciberfísicos antes de que se construyan. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Es un verdadero placer compartir este espacio con quienes sintonizan el programa hoy para explorar un tema que literalmente podría definir la seguridad de nuestro futuro más inmediato. Hola. Visualización de seguridad para el diseño y análisis de sistemas ciberfísicos. Y debo confesar que la premisa me ha atrapado por completo, pero al sumergirme en las páginas me han surgido bastantes dudas sobre su aplicación real que espero que podamos resolver aquí con todo lujo de detalles. Yo vengo hoy un poco escéptica, ya te lo adelanto. Bueno, es normal. Y la misión que tenemos en este análisis es precisamente arrojar luz sobre esa habitación a oscuras. El objetivo central de este documento es desgranar cómo una nueva herramienta visual, un panel interactivo o dashboard, digamos, promete revolucionar la forma en que los ingenieros previenen hackeos catastróficos. Hackeos que además no son los típicos a los que estamos acostumbrados. Exacto. Estamos hablando de proteger sistemas donde el mundo digital choca de frente con el mundo físico. Y el documento argumenta, de forma muy rigurosa, que necesitamos visualizar las amenazas de forma conjunta antes de que el sistema exista en el mundo real. Vale, vamos a desgranar esto, porque sabemos perfectamente que asegurar un entorno industrial no es como instalar un antivirus en un servidor. Quienes seguimos de cerca el mundo de la tecnología, tenemos clarísimo que un fallo en un sistema ciberfísico, un CPS por sus siglas, significa que un coche a 120 km por hora, de repente, ignora el pedal del freno. Sí, o algo peor. O que la red eléctrica de toda una ciudad colapsa en pleno invierno. La industria lleva años peleando con esto. O sea, la seguridad informática no es precisamente un concepto nuevo. Llevamos décadas protegiendo infraestructuras críticas. Claro, desde hace mucho. Entonces, ¿por qué los autores de este texto insisten tanto en que el problema en la fase de diseño inicial es un caos inmanejable hoy en día? Sinceramente, a mí me da la sensación de que pintar el diseño conceptual como una especie de misión imposible es un poco exagerado, quizá para justificar la creación de su propia herramienta visual. A ver, entiendo por qué te chirría. Pero si conectamos esto con el panorama general de cómo ha mutado la cadena de suministro y la ingeniería de hardware en los últimos 5 años, vemos que esa sensación de caos está totalmente justificada. ¿En qué sentido ha mutado tanto? Pues históricamente, un sistema crítico, digamos el control de vuelo de un avión de pasajeros, tardaba una década en desarrollarse. Todo era propietario, cerrado a calicanto, diseñado a medida desde el último tornillo hasta el código fuente. Vale, lo que llamamos sistemas monolíticos, supongo. Eso es. Pero la industria ha dado un giro radical por pura viabilidad económica. Hoy en día hay una transición masiva hacia el uso de hardware comercial estándar, el famoso COTS, por sus siglas en inglés, funcionando sobre capas y capas de software de código abierto. Claro, para abaratar costes. Exactamente. En lugar de fabricar un chip de comunicaciones a medida que cuesta millones, los fabricantes integran módulos comerciales estándar y les instalan sistemas operativos basados en Linux, por ejemplo. Y la guinda del pastel es que ahora todo exige estar conectado a Internet. Ya, el Internet de las cosas llevado al extremo industrial. Pero ahí es donde veo una fisura en el argumento. Si usas hardware estándar y usas Linux, pues también tienes acceso a herramientas estándar de seguridad para protegerlo, ¿no? No tienes que inventar la rueda. Eso suena lógico en papel. Pero esto plantea una pregunta importante sobre la línea temporal del desarrollo. Cuando un ingeniero está dibujando los planos lógicos de este nuevo sistema ciberfísico, la información es terriblemente asimétrica e incompleta. Incompleta porque aún no han comprado las piezas. Claro, sabe que usará un módulo Wi-Fi estándar, pero no tiene ni idea de qué versión exacta del firmware o del kernel de Linux se va a instalar en la fábrica dentro de, pongamos, 2 años. Tampoco puede predecir qué parches de seguridad existirán el día del lanzamiento comercial. Ah, claro. Esto genera un mar inmanejable de vulnerabilidades teóricas durante la etapa de dibujo. Si el fabricante espera tener el producto físico ensamblado para hacer las pruebas de penetración, que es el enfoque tradicional de añadir la ciberseguridad como un simple parche al final de la cadena de montaje, ¿El coste se dispara? se dispara exponencialmente. Rediseñar un componente físico defectuoso cuando ya tienes la placa base soldada es un desastre financiero. El documento subraya que el fracaso actual radica precisamente en no poder simular el desastre antes de comprar los materiales.
Entiendo el punto de la fricción temporal en el diseño. Es como intentar diseñar un castillo a prueba de asedios sin saber si los muros se van a construir con piedra, con madera o con cristal. Esa es una analogía perfecta. Pues para solucionar esto, el documento propone combinar dos mundos que, leyendo entre líneas, parece que históricamente ni siquiera comparten el mismo idioma en la cafetería de la empresa. Ni se sientan en la misma mesa. Gest de modelado como SysML, que por lo que entiendo, básicamente es el estándar que usan los ingenieros de sistemas para dibujar los planos lógicos y operativos. Sí, es el estándar de la industria aeroespacial y automotriz, entre otras. Y aquí hay un detalle técnico brutal que mencionan. Cuentan que han tenido que desarrollar un sistema para transformar ese SysML a GraphML. Es decir, coger un plano estático y convertirlo en una red de nodos matemáticos comprensible para un ordenador. Todo esto para centrarse en la misión del sistema. Por ejemplo, el dron debe mantenerse en el aire. Exacto. Ese es el mundo de la ingeniería pura, de las leyes de la física. Y por otro lado, integran el enfoque de abajo hacia arriba, que es el terreno puro y duro de los analistas de ciberseguridad. Los informáticos, sí. Este enfoque se alimenta de bases de datos históricas inmensas. Hablamos de repositorios estandarizados a nivel global como la Base de Datos Nacional de Vulnerabilidades, la famosísima ANBD, o los diccionarios de patrones de ataque conocidos como KPXZW. Vale. La ambición del documento es fusionar esa teoría de sistemas que vigila que el dron no caiga sobre una zona residencial con el análisis quirúrgico de vulnerabilidades de software. Espera. He estado revisando las cifras exactas que mencionan en el texto y aquí es donde la viabilidad del proyecto me chirria bastante. La Base de Datos Nacional de Vulnerabilidades tiene ahora mismo unas 114.000 entradas registradas, 114.000 fallos específicos. Es un número abrumador, sí. Es una locura. Por muy buena que sea esta herramienta de traducción a GraphML, pretender que un equipo de ingenieros cruce su diseño inacabado con más de 100.000 vulnerabilidades me parece la receta perfecta para la parálisis por análisis. Te entiendo perfectamente. Proyectar ese volumen de datos sobre un sistema que ni siquiera existe físicamente tiene que ser apabullante. ¿Cómo evitan que el equipo de diseño simplemente tire la toalla ante semejante luz de alertas rojas en la pantalla? Lo fascinante aquí es que lo abordan atacando directamente ese cuello de botella mediante un uso muy inteligente de la abstracción semántica. Los autores son plenamente conscientes de que obligar a un analista a leer cientos de miles de informes es técnica y humanamente inviable. Ya es que nadie leería eso. Por eso, la genialidad técnica detrás del panel es que no introduce las vulnerabilidades específicas individuales, los conocidos como CVE. Lo que hace el sistema por debajo es agrupar todos esos fallos concretos en clases generales de debilidades de software o hardware apoyándose en el diccionario CW. A ver si lo entiendo. Para aterrizar esto un poco. En lugar de saturar la pantalla con una alerta súper específica que diga el error 45 del software de base de datos X en su actualización 2.1, la herramienta abstrae el concepto y te dice, no sé, hay una debilidad estructural general en cómo este tipo de módulos de memoria gestionan la autenticación. Esa es la mecánica exacta. Has dado en el clavo. Al utilizar esta capa de abstracción, el algoritmo reduce el ruido visual de una forma masiva. ¿De cuánto estamos hablando? Pues de esas más de 100.000 entradas históricas, los investigadores demuestran que, en el peor de los casos, el analista se enfrenta a unas 1.200 entradas combinadas, de debilidades generales y patrones de ataque estandarizados. Ostras, de 100.000 a 1.200. Han logrado transformar un volumen de datos que era visual y cognitivamente imposible de procesar en algo manejable. Pero, y esto es clave, manteniendo la rigurosidad descriptiva del riesgo subyacente. No pierdes información crítica, solo la agrupas. Vale, reducir el ruido de 100.000 a 1.200 alertas es un avance brutal y compro el argumento de la abstracción, me convence. Pero la gran pregunta sigue ahí. Una vez que tienes esas 1.200 vulnerabilidades filtradas, ¿cómo demonios las representas frente a un ser humano en una pantalla sin que le explote la cabeza? Es el gran reto del diseño de interfaces, claro. Porque el texto dedica una sección inmensa a la anatomía de este famoso panel de control, el dashboard. Y al ver las figuras en el documento, describen 4 áreas principales. Sí, las 4 ventanas fundamentales. Tenemos primero la topología del sistema, que muestra la arquitectura física conectada.
Luego está la especificación, que es este árbol jerárquico que baja desde la gran misión del sistema, pasando por las funciones, hasta llegar a los engranajes de hardware más pequeños. Correcto. En tercer lugar, el espacio de vectores de ataque, donde mapean las debilidades contra los patrones de ataque de los hackers. Y finalmente una zona llamada el cubo o the bucket, que funciona como una especie de carrito de la compra virtual donde apartas los ataques que te preocupan. Así es. Todo esto suena muy estructurado en papel, no te lo niego, pero cuando miras las representaciones gráficas reales de este tipo de datos, suele parecerse a intentar desenredar una caja llena de luces de Navidad mientras alguien te grita códigos de error al oído. En el sector a esto se le llama una bola de pelo visual, un hairball. Sí, el término es muy descriptivo. ¿Este panel realmente soluciona algo a nivel práctico? ¿O es simplemente un ejercicio académico para generar gráficos incomprensibles de miles de líneas cruzadas? Porque a mí me huele un poco a lo segundo. Es una de las barreras más críticas en la visualización de ciberseguridad, la infame bola de pelo. La respuesta de los investigadores es que la utilidad de este panel no reside en su estado estático. ¿A qué te refieres? Si imprimes el panel en un panel gigante y lo cuelgas en la pared, efectivamente, es un caos de líneas superpuestas. No sirve de nada. El verdadero salto cualitativo ocurre a través de la interactividad bidireccional continua. Vale. Las ventanas del panel no son imágenes aisladas, comparten un motor de filtrado semántico por detrás. Supongamos que estás viendo el panel de topología y haces clic en un componente muy concreto. Por ejemplo, el actuador de los frenos de un tren autónomo. Hago clic en el actuador. ¿Y qué pasa? En ese milisegundo, la bola de pelo del panel de vectores de ataque desaparece por completo. El sistema filtra dinámicamente y te muestra única y exclusivamente las debilidades asociadas a ese tipo específico de actuador. Se acabó el ruido. Ah, vale. Y me imagino que esa misma acción de hacer clic desencadena una reacción en cadena visual en el resto de los paneles, revelando el impacto general, ¿no? Exactamente. Toda la interfaz se retroalimenta. Al seleccionar ese actuador de freno, el panel de especificación ilumina instantáneamente una ruta ascendente. Te muestra visualmente con colores brillantes cómo la caída de ese pequeño actuador compromete la función de desaceleración. Y cómo eso, a su vez, escala jerárquicamente hasta violar el requisito supremo de la misión del tren, que es evitar colisiones. Permite seguir el hilo de Ariadna desde un fallo de software minúsculo hasta la catástrofe física a nivel de sistema. Algo que requeriría semanas de reuniones cruzando hojas de cálculo aburridísimas, aquí se visualiza con un solo clic. Aquí es donde se pone muy interesante. Y creo que la mejor manera de visualizar el verdadero potencial de esta dinámica es sumergirnos profundamente en el caso práctico central que plantea el documento, porque ayuda a materializar todo esto. El caso del dron es el ejemplo perfecto. Nos presentan a dos personajes ficticios, Emma y Garrett, que están en pleno desarrollo de un dron avanzado, un sistema aéreo no tripulado. Emma es la ingeniera de sistemas. Su cabeza está configurada para pensar en el rendimiento, la física, el peso, el éxito de la misión aerodinámica. Sí, ella diseña la máquina. Ella está navegando por el panel y observa que un componente llamado módulo de radio de imágenes aparece resaltado, señalando que forma parte de la superficie de ataque expuesta. Este módulo en particular está diseñado usando un protocolo de comunicación inalámbrica estándar llamado Zigbee. Un protocolo muy común, por cierto. Sí. Emma, explorando el panel de especificación, descubre que si este radio de imágenes es comprometido o falla, el sistema al completo sufre lo que denominan una degradación inaceptable de la misión. El dron queda básicamente ciego, no puede transmitir imágenes. Pierde su propósito principal. Por otro lado, tenemos a Garrett, el analista de seguridad. Garrett vive en el mundo de las amenazas. Él entra al mismo panel desde su despacho y rastrea una cadena de explotación. Ve que un atacante podría aprovechar una debilidad conocida en el cifrado de ese protocolo Zigbee, usar un patrón de ataque estandarizado y desde ese módulo de radio aparentemente inofensivo saltar a través de la red interna del dron. Un movimiento lateral clásico en ciberseguridad. Exacto. Salta hasta tomar el control del procesador de aplicaciones principal, el cerebro del dron. Ante este panorama visual tan evidente, Emma y Garrett acuerdan sobre la marcha, casi tomándose un café virtual, eliminar el módulo Zigbee y optar por una arquitectura de red aislada. La narrativa está muy bien hilada. Ilustra el valor del panel. Pero, y aquí lanzo una crítica fundamental, ¿no resulta este caso de uso un tanto ingenuo? ¿Por qué lo dices? Es decir, ¿realmente hace falta financiar la creación de un panel hipercomplejo
cruzar decenas de miles de bases de datos y desarrollar motores de renderizado gráfico de última generación solo para que dos profesionales de alto nivel se den cuenta de que usar un protocolo comercial como Zigbee en la red interna de un dron crítico es una pésima idea de seguridad, a mí me parece de primero de carrera. La crítica es súper válida si miramos solo el aspecto puramente técnico del protocolo Zigbee. Cualquiera diría que es un error de novato, pero el documento utiliza este ejemplo para ilustrar una fractura sistémica mucho más profunda en la industria corporativa. ¿A qué tipo de fractura te refieres? El problema histórico en la ingeniería de sistemas ciberfísicos no es la falta de talento o de conocimiento técnico aislado. Garrett sabe perfectamente que Zigbee tiene vulnerabilidades conocidas y EMA sabe construir drones que vuelan de maravilla. Ese no es el problema. La tragedia operativa real es la absoluta falta de un lenguaje común y un espacio de trabajo compartido. Vale, la barrera de comunicación entre departamentos. Piensa en esto. EMA habla el dialecto de la ingeniería. Ella evalúa riesgos de pérdida de sustentación, restricciones de peso y requisitos de telemetría. Por su parte, Garrett habla el dialecto de la inteligencia de amenazas. Él evalúa violaciones de buffer, escalada de privilegios y cadenas de exploits. En un entorno de desarrollo corporativo tradicional, estos dos profesionales trabajan en silos completamente separados. Ya veo por dónde vas. No se comunican hasta que es demasiado tarde. EMA diseña la arquitectura basándose puramente en la eficiencia de las funciones físicas, y Garrett llega meses, a veces años después, cuando el diseño ya está cerrado y aprobado presupuestariamente, intentando añadir cortafuegos y parches a una estructura que es inherentemente vulnerable desde sus mismos cimientos. Entiendo. O sea, que el panel no está ahí para enseñarles ciberseguridad básica ni a cómo hacer su trabajo. Está para forzarlos a sentarse en la misma mesa virtual y entender las implicaciones del trabajo del otro en tiempo real, ¿verdad? Es un espacio de traducción bidireccional simultánea, y el cubo, la zona de la que hablábamos antes, brilla especialmente aquí. Permite construir simulaciones del tipo ¿qué pasaría si? ¿Los escenarios condicionales? Antes de que la empresa gaste un solo euro en ensamblar el dron físico, Garrett puede arrastrar un patrón de ataque de interceptación de señales a ese cubo virtual y decirle a EMA, mira la pantalla. Si usamos este sensor Zigbee que has propuesto, esta línea amarilla te muestra cómo un atacante toma el control del motor de las hélices. Visualmente innegable. Y EMA, al instante, ve como su requisito de misión sagrado, el vuelo seguro, se tiñe de rojo crítico en su propio lenguaje de SysML. Acto seguido pueden cambiar en el simulador el módulo Zigbee por una conexión encriptada de mayor seguridad, y ambos ven en tiempo real cómo esa línea de ataque amarilla desaparece, validando la nueva arquitectura al momento. Eso sí que ahorra meses de correos electrónicos. Esa capacidad de iterar, debatir y blindar el diseño en las fases conceptuales es lo que hace que esta herramienta sea verdaderamente invaluable. Resuelve un problema de comunicación humana a través de la tecnología de visualización avanzada. Visto bajo esa lente de la sociología de la ingeniería y la gestión de proyectos, tiene muchísimo sentido. Romper los silos departamentales siempre es el mayor reto en los macroproyectos. Pero claro, esto inevitablemente me hace pensar en el panorama general del sector corporativo y en las herramientas alternativas que los propios autores reconocen que ya existen. Porque no partimos de cero, claro. Exacto. La industria no está precisamente en pañales en cuanto a seguridad. El texto menciona gigantes consolidados como SiteGraph, sistemas de rastreo como CB Search y, por encima de todos, el todopoderoso framework ATTSC de Mitre. Mitre es una institución. Pero vamos a ver, si el framework ATTIMK de MITRE es hoy por hoy la Biblia indiscutible de la ciberseguridad a nivel mundial, una enciclopedia meticulosamente detallada de cómo operan los atacantes avanzados, ¿por qué destinar tiempo, recursos académicos y financiación para crear desde cero este nuevo panel interactivo? ¿No estamos ante un caso de manual de investigadores intentando reinventar la rueda por afán de publicar? Estoy convencido de que los autores anticipaban esta misma objeción, y de hecho la desmontan aclarando una diferencia fundacional que a menudo se pasan por alto en la industria. Cuéntame. Herramientas titánicas como el framework ATTIMK de MIT son obras maestras, sin duda alguna, pero nacieron y fueron optimizadas para defender redes informáticas puras, lo que conocemos como tecnologías de la información o entornos TI. Servidores, ordenadores, bases de datos.
Eso es. En un entorno corporativo de TI, el objetivo final de un atacante está basado puramente en datos. Quieren robar bases de datos de clientes, secuestrar servidores con ransomware para pedir un rescate, o ejecutar un ataque de denegación de servicio para tirar abajo una página web de comercio electrónico. Lo cual cuesta mucho dinero. Si el servidor central de un banco se cae, es un desastre financiero y de relaciones públicas monumental, pero al final del día es un problema de flujo de datos. Sin embargo, en el mundo de los sistemas ciberfísicos, las reglas de la física entran en juego. El framework de TI tradicional es completamente ciego ante los objetivos operativos y cinéticos que definen a un CPS. Claro, un servidor caído no aplasta a nadie físicamente, pero un brazo robótico industrial fuera de control en una fábrica de coches, sí. Esa es la diferencia entre perder un archivo de Excel y que una centrifugadora en una central nuclear empiece a girar a frecuencias destructivas. Absolutamente. Es una cuestión de daños colaterales en el mundo real. Las consecuencias de una vulneración en un sistema ciberfísico superan con creces el ámbito digital para manifestarse de forma tangible y letal. Ponme un ejemplo de cómo Maitre fallaría aquí. Imagina un ataque de inyección de código. En un entorno TI, el framework de Maitre te explicará detalladamente cómo el hacker usó esa inyección para robar credenciales de administrador. Pero en un tren de alta velocidad, esa misma inyección de código podría estar engañando a los sensores térmicos para que ignoren el sobrecalentamiento crítico de los motores. ¡Ostras! Las bibliotecas como MIT, ATTCK, mapean a la perfección la intrusión inicial, el movimiento digital, pero carecen de la infraestructura semántica para conectar ese robo de credenciales con el hecho de que el tren acaba de perder la capacidad física de accionar los frenos de emergencia. Falta la conexión causal con la física. Este nuevo panel, al integrar lenguajes de modelado de ingeniería de sistemas como SysML, cierra ese vacío, traza el puente crítico, el eslabón perdido, entre la táctica del atacante digital y la catástrofe física inminente. Por eso sostienen que adaptar herramientas antiguas de TI no era suficiente. Se necesitaba un paradigma visual completamente nuevo diseñado desde cero para entornos ciberfísicos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si hacemos el difícil ejercicio de destilar las docenas de páginas de este documento, los intrincados algoritmos de traducción de datos, los paneles llenos de nodos y el dilema constante de asegurar los sistemas ciberfísicos antes de su nacimiento, ¿cuáles son las lecciones definitivas con las que debería quedarse quien nos escucha? Si tuviéramos que quedarnos con 3 ideas fundacionales que resumen la aportación magistral de esta investigación, serían las siguientes. Primero, la naturaleza inherentemente peligrosa de los sistemas ciberfísicos exige la erradicación del modelo de seguridad reactivo. Olvidarnos de los parches de última hora. Eso es. La protección debe estar incrustada en el código genético del diseño conceptual. Tratar la ciberseguridad como un simple control de calidad al final de la línea de ensamblaje es una negligencia corporativa que ya no nos podemos permitir, ni financiera ni éticamente. Totalmente de acuerdo con el primer punto. ¿Cuál sería el segundo? Segundo, frente al tsunami inabarcable de datos de vulnerabilidades globales, la visualización verdaderamente efectiva no consiste en vomitar todos los datos en pantalla para abrumar al usuario. Consiste en la abstracción inteligente, en agrupar decenas de miles de debilidades en patrones comprensibles y, sobre todo, en ofrecer una interactividad que filtre el ruido dinámicamente según el contexto exacto del analista en ese momento. Menos es más, pero de forma interactiva. Justo. Y tercero, y esto es quizás lo más revolucionario del documento y lo que más me fascina personalmente. Adelante. El avance más significativo que aporta esta herramienta no es estrictamente de naturaleza tecnológica ni algorítmica, es de naturaleza comunicativa. Su mayor triunfo es la creación de un idioma visual universal. Al tender un puente interactivo entre la mente que diseña el sistema físico y la mente que rastrea las amenazas digitales, permite la toma de decisiones críticas, conjuntas e informadas desde el mismísimo día 1 del proyecto. Es una síntesis fantástica de todo el material, de verdad. Y para dejar a la audiencia con una idea sobre la que reflexionar por su cuenta de cara al futuro, me gustaría plantear esto. A medida que avanzamos inexorablemente hacia la realidad de las ciudades inteligentes, un escenario donde absolutamente todo, desde los semáforos de nuestra calle, pasando por las redes de distribución de agua potable, hasta las flotas de transporte público autónomo, formará parte de un gigantesco y vulnerable ecosistema ciberfísico interconectado. Un escenario que ya está a la vuelta de la esquina, fíjate.
Sí, sí, ya está aquí. Quizás debamos aceptar que nuestra seguridad colectiva y nuestra supervivencia urbana ya no dependerán del grosor del hormigón, de las barreras físicas o de la cantidad de acero que empleemos en construir nuestras infraestructuras pesadas. Quizás, en ese futuro inminente, nuestra seguridad dependa enteramente de la claridad, la precisión y la agilidad con la que nuestros ingenieros y analistas puedan visualizar y neutralizar las sombras y las amenazas en una pantalla interactiva mucho antes de que se ponga el primer ladrillo. Ha sido un verdadero privilegio desgranar este documento con tanta profundidad. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan por su tiempo y su atención. Muchas gracias. Les invitamos, como siempre, a seguir siendo inmensamente curiosos, a no dar nunca por sentada la seguridad de la tecnología que nos rodea y nos encontramos en nuestro próximo análisis. ¡Hasta pronto!